Amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar por este medio. Y bueno, vamos a seguir adelante con nuestro estudio, ¿verdad? El de 1 de Corintios en el capítulo 11, verso 27 al 29. Hoy vamos a estudiar 3 versos. Y bueno, pues todo esto, como vamos de forma secuencial, pues quiero comentarles que pues el estudio de hoy, pues lleva o conlleva toda esta relación que nosotros tenemos con el Señor, pero sobre todo con una celebración que se hace cada mes en algunas iglesias. En otras iglesias lo hacen cada semana, en otras iglesias lo hacen cada 6 meses o tal vez hasta cada año, ¿verdad? Hablamos precisamente de la Cena del Señor. Y ya hemos dicho en estudios anteriores que en la iglesia primitiva, antes de celebrar la Cena del Señor, pues también se celebraba una fiesta llamada el Ágape. Era una comida fraternal donde pues todo mundo asistía como para correlacionarse, para socializar, para tener un acercamiento de amistad con otros hermanos en Cristo. Pero lo que estaba sucediendo precisamente en Corintio es que las condiciones de esta fiesta del Ágape, repito, que antecedían directamente a la Cena del Señor, resulta que empezaron a ser un poquito indignantes y vergonzosas, ya que se estaba desvirtuando un poco la intención del motivo esencial por lo cual se celebraba tanto el Ágape como la Cena del Señor. Y entonces resulta que esto empezaba a llegar al punto de que existían excesos, porque la comida del Ágape, como también algunas personas bebían, bueno, pues se desbordaban en caer en algunos excesos, y esto provocaba que la Cena del Señor, cuando venía después, pues esto era totalmente desvirtuante. Entonces, lógico que para arreglar toda esta situación, bueno, pues esto el apóstol Pablo lo apunta y lo acota de esta manera a través de este capítulo número 11. Y bueno, él comenta y pues se pudiera decir que no bastaba solamente el decir o recitar las palabras de mi Señor Jesucristo en el momento que estaba celebrando la cena, sino que habían cosas que estaban más implicadas en todo. Pero lógico que habrá algunas personas, como había en ese entonces, que no sabían qué era lo que se tenía que estar celebrando o por qué tenía que celebrarlo, o más aún, si se tenía que preparar de alguna forma la persona para poder celebrar la Cena del Señor. Ese es el título de nuestro estudio el día de hoy. ¿Existe alguna preparación para tomar la Cena del Señor? Y bueno, la respuesta contundente es que sí se necesita una preparación para tomar la Cena del Señor. ¿Por qué es necesario una preparación? Bueno, primero porque Dios, y hablando de mi Señor Jesucristo, Él escogió a aquellas personas que iban a estar en la mesa del Señor para tomar la cena. Entonces Pablo lo que deseaba es que los cristianos de Corintio se examinasen a sí mismo en su vida espiritual y en lo social, y esto conllevaba a que tenían que demostrar verdaderamente que se habían arrepentido de sus pecados y que debían de acercarse libremente a esta mesa del Señor, sabiendo que no iban a ser condenados por alguna causa o por algún pecado. Entonces debían de darse cuenta de que la Cena del Señor o la ceremonia de la Cena del Señor era algo totalmente sagrado, y que al participar de la Cena del Señor era necesario acercarse con una profunda reverencia, respeto y honor ante la persona de mi Señor Jesucristo. Por ello es que la celebración de la Cena es una ocasión de gozo para los cristianos, es un momento de felicidad, es un tiempo en donde nosotros le podemos dar gloria y honor a nuestro Dios, pero jamás se celebra y jamás se celebraba de forma superficial, indolente y sin el conocimiento del significado propio de la solemnidad y de la pureza de la Cena del Señor.
puesto que la persona que se acerca y que es escogida para estar en la mesa del Señor y posteriormente tomar la cena del Señor, debe de cumplir con algunas características propias, que la misma persona debe de llegar en una condición totalmente humillada delante del Señor. Entonces, por eso es que hablamos de una reverencia extrema, que la persona tenía que llegar y también tenía que llegar humillada delante del Señor. Y es como todos los cristianos llegan a la cena del Señor, sabiendo el significado de esto. Por ello es que en el verso 27 de esta epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 11, verso 27, dice la escritura así: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto nos lleva al primer punto. Debemos de considerar el significado de los elementos. ¿De cuáles son los elementos? Del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Ya en versos anteriores, desde el verso 23 al 25, ya habíamos expuesto todo ello. Pero esto lleva también a considerar que el pan y la copa del Señor pertenecen al mismo Señor. Y que cualquiera que participa de estos elementos sin considerar su significado e ignora la santidad y la pureza del Señor mismo, bueno, peca contra Jesucristo. Pero, por ejemplo, digamos que la persona desconoce todo lo que va a pasar y lo mejor que puede hacer es abstenerse, no sentirse presionado y decir, como no sé, como desconozco esto, no la voy a tomar. ¿Por qué razón? Por lo que dice el mismo verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, esto hace referencia a que hay una ignorancia en todo. Pero también al momento de decir indignamente, equivale a profanar. El significado de profanar significa que es no tratar con el debido respeto y desestimar lo que se considera sagrado, puro y santo ante Dios y lo que considera Dios mismo como santo y sagrado. Entonces, pudiéramos concluir que el que profana el pan y la copa del Señor está ofendiendo al Señor mismo y ha elegido no proclamar la muerte del Señor Jesús, sino que se está oponiendo al Señor y toma parte con quienes lo mataron, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Aquí, como dice el mismo verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y beber esta copa del Señor indignamente, ¿qué significa esto? Que es culpable, será culpable del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Esto nos lleva a la intención de que aquel que participa ignorando todo esto y piensa que a lo mejor es algo místico y considera que al momento de tomar la cena del Señor entra en frenesí, que es algo cool, o que la toma sencillamente por querer participar, porque se siente bonito y todo, pero no considera verdaderamente el significado de esta solemne celebración, contra el mismo Señor Jesucristo está pecando y está cayendo juicio sobre él. Dice la Escritura, aquí mismo, este mismo verso, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que da a entender que la persona que toma la cena indignamente será culpable de este asesinato o de la muerte del mismo Señor Jesucristo. O sea que se hace culpable. Y entonces pudiéramos decir que mucha gente se hacía culpable del cuerpo y de la sangre del Señor porque desconocía, y aún hasta el día de hoy muchas personas toman la cena del Señor sin considerar el significado solemne de la celebración. Entonces, al momento de tomarla indignamente significa que están avergonzando abiertamente al Hijo de Dios y lo están tratando con insolencia, con falta de respeto y con una tremenda falta de honor. Hechos 7, en el verso 52, bueno, del 51 al 52, refiere a algo que
Miren cómo hablaba aquí mi Señor Jesucristo, y vemos claramente cómo es que los mismos apóstoles hablaban de esta circunstancia, de cómo es que las personas eran duros de corazón. Y dice la Escritura ahí, hacia los judíos, duros de cerviz. Hechos 7, versos 51 y 52. Recuerden que el libro de los Hechos está después de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Antes de la epístola a los romanos. Está Hechos de los Apóstoles. Dice así, Hechos 7, versos 51 y 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, cada vez que el Espíritu Santo les quiere mostrar la verdad a las personas y le quiere mostrar que se humillen y que vengan a pedir perdón, no tienen el deseo en su corazón, porque hay una dureza en sus oídos y en lo más profundo de su ser. Dice luego ahí, como vuestros padres, así también vosotros, haciendo referencia a que muchos antepasados nuestros también han resistido al Espíritu de Dios y han querido resistir la verdad de Dios mismo. Dice el verso 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, como diciendo que si fuera alguno que no? Claro que a todos, porque cada vez que se predica la palabra de Dios, siempre habrá alguno que es indiferente ante la Escritura y ante lo que Dios dice en su palabra. Y entonces luego dice la Escritura, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Lo ves? ¿Cómo es que aquí hace referencia a que la persona que se acerca a Dios indignamente se hace culpable y es como dice aquí, un entregador y un matador de la persona de Jesucristo? Por ello entonces, muchos hasta el día de hoy y desde generaciones son culpables de profanar tanto el cuerpo como la sangre del Señor. Esto es un ejemplo muy sencillo. Si crees que soy exagerado, te lo voy a poner de esta forma. Imagínate que una persona que nace en algún país quema su propia bandera. Al momento de quemar su propia bandera, está declarando que no la respeta y admite que su bandera no es más que un pedazo de tela y que no tiene ningún respeto hacia ella. Entonces, el faltarle al respeto a la bandera es despreciar a su propio país o a quien representa. Imagínate tú siendo un hijo de Dios, tomando la cena del Señor de forma indigna. Esto refiere a que le faltamos al respeto al Señor porque no sabemos precisamente lo que significan los elementos y tampoco tenemos en consideración la santidad y la pureza de la personalidad de mi Señor Jesucristo. Esto nos lleva a un segundo punto, que debemos de llegar arrepentidos de corazón. La palabra arrepentidos, como sabes y recordemos, significa cambio de mente. Este es un cambio de dirección, ¿sí? Esto hace referencia a que las personas que en su momento, por ello aquí vamos a repetir esto, ¿no? Cuando una persona se acerca indignamente a Dios, ¿sí? Esto significa también que si se acerca sin arrepentimiento de pecado y sin examinarse su propio corazón, entonces la propia celebración de la cena del Señor se convierte en un evento frívolo, superficial, sin valor, y que pues, no le da ningún valor intrínseco en su persona, la misma persona que está tomando los elementos, ¿verdad? Alguna vez estando en la iglesia yo recuerdo que alguien dijo, sí, yo quiero tomarla, me gusta lo solemne de que lo hacen, porque el mes pasado estuve aquí y lo vi, pero no sabía el significado. Y entonces le estaba faltando el respeto a Dios mismo y al prójimo, puesto que desconocía los elementos de lo que estaba tomando, ¿verdad? Y entonces aquí se puede decir que el mensaje es muy claro para la iglesia de Jesucristo. Los creyentes deberían llegar a esta ceremonia, o deben de llegar en la actualidad a esta ceremonia, con una total, sincera
intención en su propio corazón, reconociendo que por su propio pecado son indignos de estar delante de la presencia del Señor. Dicho de otra forma, que por nuestra propia bajeza, por nuestra condición pecaminosa, por nuestras malas intenciones en nuestro corazón, somos indignos de presentarnos delante del Señor y presentarnos a su mesa. Pero somos dignos a través del sacrificio vicario de la persona de Jesús, que nos hace dignos tomarla al momento de nosotros humillarnos delante de Él y también pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, esto es como verdaderamente la persona se va preparando a llegar al momento solemne para tomar la cena del Señor cuando es llamado a la mesa. Sí, y hablando de la mesa, estamos hablando de que cuando es llamado a la iglesia y cuando la persona llega precisamente en un momento ya habiendo pedido perdón, ya habiendo llegado con una condición preparatoria en su corazón de decir: Señor, hoy anhelo tomar la cena del Señor, y aunque soy indigno delante de ti por mi condición, sé que por el sacrificio de Cristo y por su sangre derramada en la cruz, tú me haces digno de poderla tomar hoy. Esto nos lleva precisamente al verso número 28, que dice ahí: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto es el tercer punto. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Hay un consejo aquí del apóstol Pablo, y es muy directo para todo creyente que se acerca a la mesa del Señor. Debemos examinarnos nosotros mismos, debemos examinarnos intrínsecamente, debemos de decir: a ver, esta semana cuándo pequé, a ver, esta semana qué tanto dije, a ver, esta semana qué tanto vi, qué tantos pensamientos libertinos tuve, qué tantas palabras deshonestas y altisonantes dije, qué tantas cosas miré con mis ojos que me contaminé, qué tantas cosas estoy inmiscuido de pecado que realmente ahorita esto me impediría estar delante del Señor tomando la cena. Pero cuando tú te preguntas eso, es porque Dios te está revelando y está escarbando en lo profundo de tu corazón para poder sanitizar, por decirlo así, purificar, ¿sí? Y sacar todo lo que no es bueno, todo lo que no es bueno, para que nosotros mismos podamos entender que a través de la sangre de Jesucristo nosotros somos purificados. Esto nos lleva directamente a este tercer punto, ¿verdad? De que debemos de examinarnos a nosotros mismos. Ahora, cuando en alguna iglesia se va a presentar la cena del Señor dentro del culto de adoración, lógico que debe de hacer una pregunta, y es lo que, y yo creo que esta pregunta se la debe de hacer todo pastor que está en un púlpito y que debe de exhortar a la membresía a que se examine a sí mismo. Y esto debe de ser. Entonces pudiéramos decir: todo pastor debe de exhortar y desafiar a su grey a que se examine a sí mismo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, debe de exhortar a la grey a que se examine a sí mismo. ¿Por qué? Por estas razones siguientes. ¿Cuáles son? La primera, cuando dice aquí por tanto. Por tanto significa, con todo lo que ya se ha dicho en el verso 27, en donde claramente que no se debe de tomar la cena del Señor indignamente. Entonces significa que Pablo está desafiando, y debemos de desafiarnos nosotros mismos en hacernos un autoexamen, para que nosotros mismos podamos entender que todo aquel que desee tomar la cena del Señor, todo aquel que quiere tomar del pan y de la copa, lógicamente debe de hacerse un examen introspectivo a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque cuando dice aquí cada uno, ¿verdad?, se refiere a todas las personas. ¿Quiénes todos? Todos los que están en la mesa del Señor. ¿Quiénes son todos los que están en la mesa? Todos los que han llegado directamente a congregarse un día domingo
y que aparte son parte de la membresía y que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Estos son los que en su momento, los candidatos a poder celebrar la cena, son los candidatos a estar preparados a esto. La segunda razón es que al decir pruébese o examínese, se aplica claramente a los lectores de esta carta, o sea, se aplica a los lectores de la primera carta, los de Corinto, pero también se aplica a todos los miembros de una iglesia local. Los miembros son aquellos que han sido bautizados y que han dado testimonio de que verdaderamente han sido convertidos genuinamente y que llevan un momento de crecimiento en su corazón y que su testimonio muestra claramente que son guiados a través del Espíritu de Dios, porque sus palabras y sus pensamientos están mostrando verdaderamente de quién habita en su corazón. ¿Sí? Pero aparte también está refiriendo esta segunda razón de que todos estos miembros de esta iglesia se deben de estar examinando regularmente, o sea, diariamente. Entonces los corintios debían saber que no podían participar de la cena del Señor a menos de que vinieran con un corazón humillado delante del Señor, pero que tampoco podrían venir con sus corazones llenos de amargura, llenos de arrogancia, de desprecio, de falta de perdón, de rencores, soberbios, altivos, siendo indiferentes. No podrían llegar o no podían llegar a tomar la cena del Señor así. Es más, no podían llegar ni siquiera a la mesa del Señor a participar, de alabar al Señor sencillamente porque tenían esos sentimientos adversos en su propio corazón. Y lo primero que tenían que hacer antes de entrar directamente a la mesa del Señor era pedir perdón y humillarse delante del Señor, orando y clamando al Señor mismo para que Él les purifique de todo corazón. Entonces, a partir de este momento y después del debido autoexamen, debían acercarse a la mesa del Señor con ese amor genuino para que mostraran un verdadero amor hacia mi Señor Jesucristo. O sea, tenía que haber una sinceridad. Esto es necesario para todo cristiano. Esto es necesario para todo cristiano de cualquier generación, que debemos acercarnos y se debían de acercar a la mesa con toda sinceridad y con toda sintonía de la forma en como Dios y mi Señor Jesucristo se comportan hacia nosotros, con ese amor y con esa santidad y esa pureza. Miren cómo dice segunda a los Corintios, vayan adelante ahí, en segunda a los Corintios, en el capítulo 13, versos 5 y 6. Dice así la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto hace referencia a, lanza un desafío el apóstol Pablo. Tenemos que examinarnos si verdaderamente estamos en la fe. ¿De qué forma? Que no tenemos raíces de amargura, que no tenemos rencores, que no tenemos falta de perdón, que no somos altivos, que no somos soberbios. Yo no sé si tú te identifiques con algunos de estos. Si te identificas, bueno, pues tienes un problema con el Señor y tú tienes que ponerte a cuentas delante de Él para poder participar de la mesa y así después participar de la cena del Señor. Y entonces sí, considerar lo que dice este verso 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y luego viene una pregunta: ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados? Esto habla precisamente de que la persona que está reprobada es que no está acreditada y que no está certificada. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo te consideras tú? ¿Estás certificado? ¿Crees que verdaderamente estás aprobado delante de Dios? Yo creo que muchas personas que desconocen los motivos que tuvo mi Señor al momento de crucificar a su Hijo amado, esto refiere a que si tú ignoras todo esto, bueno, pues mucha gente entra en este rango de estar reprobados. Vuelvo a leer el verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice luego el verso 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. O sea, diciendo, el apóstol Pablo dice, yo quiero que sepan ustedes que nosotros no estamos reprobados, porque nosotros no tenemos pensamientos de altivez, no tenemos pensamientos soberbios, mucho menos tenemos pensamientos de raíces de amargura y de rencores. Tenemos un corazón puro y sincero delante del Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea que aquí está mostrando que si bien él venía a tomar la cena del Señor, también venía con un corazón genuino y sincero, buscando a Dios de todo su corazón, tratando de agradar a Dios mismo. Entonces, si esto es bien necesario, significa que en el momento de llegar a esta mesa, significa que tú tenías que llegar o tienes que llegar con toda santidad delante de Dios, porque es una presencia a la cual nosotros debemos y le debemos una pureza que debemos de estar delante de esta presencia divina. ¿Por qué razón? Porque al humillarnos delante de Dios estamos buscando y obteniendo su perdón, y podemos entrar a esta esfera de estrecha comunión con el Señor. De no ser así, pues es muy difícil, ¿verdad? Podemos decir entonces que en la mesa del Señor no se tolera ni la incredulidad, ni la desobediencia, y menos la soberbia y la altivez. Entonces, la cena es para los que expresan una verdadera fe en la persona de Jesucristo y proclaman la muerte esperando su regreso. O sea, por eso es que siempre que concluimos a tomar la cena del Señor, decimos, Maranata, Cristo viene, esperando que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Esto nos lleva a un cuarto punto, mis queridos hermanos. Debemos de pensar en la condenación. ¿Cuál condenación? Bueno, el verso 29 menciona algo. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pablo repite lo mismo que dice en el verso 27, pero añade algo. Hay que autoexaminarse antes de tomar la cena del Señor, porque de no hacerlo, la persona puede caer bajo el juicio de Dios mismo. Pero Pablo no condena precisamente a las personas que sí se arrepienten. O sea, Pablo está diciendo, bueno, Dios no te va a condenar si verdaderamente tú te arrepientes y disiernes los motivos que tuvo Dios para llevar a su Hijo amado Jesucristo a la cruz. Él está tratando de decir, y Él nos aconseja aquí, que si todo esto no lo entiendes, si todo esto no te queda claro, bueno, lo único que está diciendo, ¿sabes una cosa? Abstente de tomar los elementos de la cena del Señor y espérate un tiempo para participar. Lógicamente que cuando tú quieras participar, antes de esto, habrás tenido que ser bautizado y tienes que saber el significado del bautismo como una de las dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante que cada uno de nosotros entendamos precisamente los motivos que se tuvo para que celebráramos nosotros la cena del Señor. Esto es tan importante que hasta el día de hoy te puedo decir que muchas personas, como dice claramente la Escritura, muchos son debilitados y hay muchos enfermos entre vosotros, dice así el verso 30. Todo esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero quiero concluir con algo respecto a lo que dice el Salmo número 15, verso 1. Dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O para decirlo de otro modo, podemos preguntar, ¿quién puede ser invitado a la mesa del Señor? La respuesta es que, ¿quién puede ser? Bueno, la persona que es irreprensible, la persona que es íntegra, como dice en este mismo Salmo, la persona que es justa, la persona que es recta, la persona que es obediente a la ley del Señor, la persona que lee la Escritura, la persona que considera que verdaderamente Dios es la persona que le ha salvado en la persona de Jesucristo y que hoy tiene un lugar
en el reino de los cielos a través del sacrificio de mi Señor y que algún día vendrá por él. Pero déjame decirte que esto, ¿qué significa? Esto quiere decir que pudiéramos pensar, bueno, pues solamente ¿quiénes son los que pueden participar de la cena del Señor? Las personas que son perfectas, las que son aquellas que pueden entrar al templo, son aquellas que solamente son las dignas. No, no es así. Las personas que pueden participar de la cena del Señor son aquellas que reconocen la bajeza en su corazón. Las personas que reconocen su pecado y constantemente están humillándose delante de nuestro Dios. Las personas que consideran que constantemente tienen que estar pidiendo perdón. Las personas que están buscando agradar al Señor y están clamando por su misericordia. Las personas que quieren buscar esa santidad, que leen la Escritura, que la estudian y que constantemente están deseando agradar al Señor. Esas son las personas dignas y justas. No justas por sí mismas, sino justas en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Hace muchos años, y por ahí del siglo XV, a una persona, a un teólogo alemán llamado Zacarías Ursinus, le preguntaron quiénes son los que verdaderamente son admitidos a la mesa del Señor. Y él contestó esto. Él dijo que aquellos que no estén contentos consigo mismos a causa de sus pecados y que sin embargo confían en que sus pecados les son perdonados y que la flaqueza que todavía queda en ellos es cubierta por la pasión y por la muerte de mi Señor Jesucristo, y que también desean más y más ser fortalecidos en su fe y corregir su vida. Pero también dijo, pero los hipócritas e impertinentes comen y beben juicio para sí. Con esto quiero concluir. Quiero decirte que con todo y que a veces nos podamos sentir indignos, siempre que nosotros podamos venir con un corazón humillado delante del Señor, con un corazón sincero, diciéndole, Padre, perdóname por mi pecado. Que tú le digas tu pecado. Que tú digas verdaderamente las cosas y las condiciones en las que estás viviendo. Que tú le digas lo que estás dispuesto a hacer para ser perdonado. Que tú le menciones al Señor que no vas a volver a pecar y que vienes con el deseo ferviente de agradarle y vienes buscándole para que Él te perdone de todos tus pecados. A partir de ese momento tú puedes ser digno delante del Señor para tomar la cena y para participar de su mesa. Esa es la condición de la que Dios reclama a todo creyente, sabiendo de antemano que por nosotros mismos no somos dignos de tomar la cena del Señor, sino solamente a través de la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo, que nos hace dignos y aptos para participar de la solemne celebración de la cena del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. En tus manos queremos depositarnos. Queremos reconocerte como nuestro Dios. Queremos darte las gracias, Señor, porque nos has escogido, Padre, para poder participar de tu mesa. Nos has permitido, Señor Dios, a través del tiempo, el poder reconocer los méritos de Jesús en la cruz y también reconocer el significado de los elementos, tanto del pan y de la copa, como es la sangre y del cuerpo de mi Señor y Salvador Jesucristo. A ti, mi Dios, hoy nos arrepentimos de todo nuestro corazón, de todo nuestro pecado, Señor, buscando, Padre, solamente agradarte. Delante de ti nos humillamos, rogándote para que tú nos perdones y para cuando tengamos el momento de poder celebrar la cena del Señor en la iglesia, tú, mi Dios Santo, nos prepares para que podamos pasar, aunque indignos por nosotros mismos, seamos dignos a través de la sangre de Jesús. Y tú, Señor Dios, nos hagas aptos para poder participar de la solemne celebración de la cena del Señor. A ti, mi Dios Santo, te damos toda la gloria y toda la honra por todos los siglos, con acción de gracias. Amén. Dios te bendiga.